ha consolidado esa disfuncional definición de la reivindicación, que cree que no tiene capacidad restitutiva cuando el que está enfrente tiene un título. Se cree después de ese pleno que es por el mejor derecho de propiedad. Pero no es así. No es así. Este llamado mejor derecho de propiedad es lo que los italianos llaman la declaración de certeza del derecho de propiedad. Correctamente, declaración de certeza del derecho de propiedad. Hay una incerteza de quién es el dueño, entonces el juez debe dilucidar esa incertidumbre. La declaración de certeza del derecho de propiedad tiene solamente fines declarativos. Tiene solamente fines declarativos. Este es un error grave también. Una persona no está en posesión del inmueble, ¿ok? No está en posesión del inmueble, tiene un título sobre el inmueble, y el que está en el inmueble también tiene un documento. Bueno, supongamos que él tiene una escritura y el otro tiene una minuta. Y no estando en posesión, le demanda mejor derecho de propiedad. Lo más triste es que los jueces lo admiten, ¿no? Claro, por el criterio de celeridad procesal, diríamos, bien, está bien, ¿no?, que lo admitan y permitan que recupere ese bien. Pero la pretensión idónea es la reivindicación, porque la reivindicación sí tiene fines restitutivos. El mejor derecho de propiedad no. El mejor derecho de propiedad fundamenta Domenico Barbero, Sistema de Derecho Privado. Tiene un supuesto distinto al de la reivindicación. La reivindicación tiene como supuesto la disposición del bien. La declaración de certeza y derecho de propiedad tiene como supuesto la incertidumbre. El demandante de la declaración de certeza debe estar en posesión del bien, porque si no está en posesión tiene que utilizar la reivindicatoria. Dentro de la reivindicatoria tiene que pedir la declaración de certeza del derecho de propiedad, que se le condene, que se le restituya. Esa es la forma correcta de ver a la reivindicación. ¿Ok? No decimos que el mejor derecho de propiedad no sirva para nada si es que la entendemos como declaración de certeza del derecho de propiedad. Decimos que la declaración de certeza del derecho de propiedad sirve siempre y cuando no haya desposesión. Siempre y cuando no haya desposesión. Y a ustedes les podría parecer esto improbable, ¿no? Les podría parecer improbable que haya dos personas que tengan un mismo título, ambas personas tengan títulos sobre un mismo bien. Pero eso es común y corriente. Eso es común y corriente. Por ejemplo, un predio es entregado a través de una dación en pago. La dación en pago es una forma de extinguir una obligación. Hay un principio en derecho de obligaciones que es el de identidad de la prestación. Se tiene que cumplir con aquello que se empeñó a cumplir. Pero la dación en pago rompe la regla porque permite que se cumpla como un bien distinto, ¿no? Entonces se hace una dación en pago en el que una cooperativa tenía respecto de salud una deuda por el pago de pensiones de sus trabajadores, que ascendía más o menos a 600.000 soles. Y como dación en pago, le entrega un predio suyo, inscrito en registros públicos. Le entrega un predio suyo, inscrito en registros públicos, y tiene su escritura pública. Esa misma cooperativa le transfiere el bien a unas personas. Esas personas le transfieren a una sociedad conyugal. Esa sociedad conyugal le transfiere a un propietario actual. Todas esas ventas se inscribieron en registros públicos. ¿Hay dos títulos o no? La escritura pública de dación en pago que tiene salud, que le dio la cooperativa válidamente, la inscripción registral que tiene este otro particular. El particular quiere recuperar la posesión del inmueble o entra en posesión del inmueble, y salud tendría en sus manos alguna posibilidad de recuperar el bien. ¿Podría plantear la declaración de certeza del derecho de propiedad no estando en posesión? Si solo vemos el elemento de que no estaba en posesión, diríamos no, tendría que ser una reivindicatoria. Pero el particular ya inscribió en registro su propiedad.
Y el Salud no lo hizo. Entonces, definitivamente, si se animara a plantear una declaración de certeza del derecho de propiedad, va a perder el proceso, porque su escritura pública no llegó a inscribirse. Entonces, definitivamente allí perdería toda la posibilidad de recuperar la posesión de él. Entonces, ahora cerramos esta parte y avanzamos a la prescripción adquisitiva. A la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva habíamos adelantado ya. Tiene una naturaleza de ser la misma prueba de la propiedad. ¿Okay? Tiene la naturaleza de ser la misma prueba de la propiedad. Y tiene una base constitucional que justamente se engarza con la cláusula constitucional de la función social de la propiedad. El basamento constitucional de la usucapión es la cláusula constitucional de la función social de la propiedad. El Tribunal Constitucional ha dicho sobre la función social que es una regla que permite establecer situaciones de equidad respecto de las personas y de solidaridad. ¿Ok? Marco Comporti, jurista italiano reconocido, ha dicho que la función social de la propiedad compatibiliza el interés individual con el interés general. Y, por ejemplo, los hermanos Massot, franceses, han establecido lo siguiente, que es repetido por muchos: que el derecho protege al propietario siempre y cuando use el inmueble. Porque si se le protege a pesar de no usar el inmueble, se estaría haciendo prevalecer el interés individual respecto del interés social. Entonces, el interés social, el bien común, como dice nuestra Constitución, o la función social que proclamaba la Constitución de Weimar en 1919 respecto de la propiedad, son las que dan fundamento constitucional a la usucapión. Y a la crítica que se hace respecto a que la prescripción adquisitiva permite promover las llamadas invasiones de tierras, ¿no? La llamada proliferación de usurpaciones, ¿no? Es un elemento que tiene que verse con pinzas, justamente desde esta atalaya que podría ser la concepción social de la propiedad. Veamos este asunto de la siguiente manera. No es que los peruanos estén propensos a ser informales a la hora de adquirir la propiedad de un bien. Lo que pasa es que se está enfocando el problema de una forma ideológica. El derecho de propiedad tiene que ver con un derecho fundamental que es el de vivienda, si es que hablamos del sector urbano, y también con la dignidad de las personas. Como dijimos al principio, los derechos reales buscan racionalizar los intereses que las personas tienen naturalmente por los bienes. Dijimos también que no hay bienes para todos, pero todos quieren explotarlos y apropiarse de ellos. Recordemos eso ahora y hagamos la siguiente pregunta: ¿quién es el responsable o quién debe ser el responsable del fenómeno de la urbanización? ¿Quién debe ser el responsable del fenómeno de la urbanización? El derecho a urbanizar es el derecho de fundar ciudades o de ampliarlas. ¿Quién es el titular de ese derecho en Perú? ¿El Estado? Falso. En Europa sí. En Europa sí. El derecho a urbanizar es titularidad del Estado. ¿Dónde se forman ciudades?
le compete al Estado, porque debe haber una malla urbana que armonice el uso del suelo con los intereses generales, como por ejemplo los ecológicos. Pero en Perú, el derecho a urbanizar está en manos del propietario privado. El propietario privado es el que tiene la posibilidad de urbanizar. El Estado no. Entonces el Estado, como Pilato, se limpia las manos. Bueno, la gente necesita dónde vivir, propietario privado encarga de hacer urbanizaciones y vender a la gente al precio que quieras, y el que puede comprarte que se compre, y el que no puede comprarte que invada. Están empujando a la gente a buscar dónde vivir. Están empujándola a eso, la precipitan a eso. ¿Cómo se forman urbanizaciones? Las famosas habilitaciones urbanas. ¿Quién inicia las habilitaciones urbanas? El propietario privado, no el Estado. El propietario privado. Chiclayo era un campo de cultivo enorme hace unos años. Ahora es un campo de urbanizaciones. ¿Y quién urbaniza? ¿El Estado? ¿Quién da casas a la gente? El Estado no. El propietario del predio. Y se permite la especulación. Y puede comprar su casa aquel que puede. Y el que no puede, invade. Porque necesita un lugar donde vivir. ¿O no? Porque forma una familia. ¿O no? Necesita un lugar donde vivir. Entonces es el Estado el que debería tener la potestad de urbanizar en los predios de su propiedad. Ni siquiera urbaniza en los predios de su propiedad. Ni siquiera urbaniza en los predios de su propiedad. Entonces, esa crítica que se hace a la usucapión, a la prescripción adquisitiva, una crítica moderna, ¿no?, de que facilita las usurpaciones, tiene un sesgo ideológico, porque esa responsabilidad de urbanizar se le ha dado al propietario privado y el Estado es el que se ha limpiado las manos como Pilatos, dejando que se formen urbanizaciones a diestra y siniestra sin la armonización del interés individual al interés social. Por eso es que no se entiende mucho eso del interés social aquí. En Europa sí. La urbanización le corresponde al Estado. Decía, las habilitaciones urbanas, lo único que el Estado hace en las habilitaciones urbanas es verificar que esté dentro de los parámetros del plan de desarrollo urbano. Pero es una farsa, porque no hay control. Hay modalidades para las habilitaciones urbanas. Una de ellas es la de que el expediente de la habilitación urbana la haga el propietario con sus técnicos y esos técnicos firmen haciéndose responsables del proyecto. La sola presentación del cargo, del proyecto de habilitación urbana es la licencia provisional para iniciar las obras. Nada más. Esa es la modalidad B. Son 4 modalidades. La modalidad C, es una licencia provisional. Y la licencia definitiva se da ya cuando se concluyen las obras. Pero se le permite construirla, urbaniza. La gente necesita dónde vivir, ¿no? Así que urbaniza para que los que puedan comprar lo hagan. La otra modalidad la modalidad C, implica que el proyecto lo revise una comisión técnica de la municipalidad. Implica que lo revise una comisión técnica de la municipalidad. Pero el inicio de las obras no depende del informe de la comisión de la municipalidad. Puede iniciar sus obras y eso se va dando en el camino. Y la modalidad D, que no es obligatoria, o sea, estas son alternativas, sí exige evaluación previa de una comisión técnica. Si usted tuviera que urbanizar, ¿cuál elige? Todas menos la C, menos la D, digo, que exige una evaluación previa de una comisión técnica, porque es la más rigurosa. Entonces, si se quisiera cambiar el paradigma, se diría entonces que la modalidad D sea obligatoria, que haya un pronunciamiento previo de una comisión antes de que inicien las obras. Pero ¿eso qué haría? Desincentivaría el boom de las urbanizaciones. Eso haría que el fluido económico sufra una recesión. Y el Estado siempre ha preferido promover
las inversiones ante los fijajes. Entonces no se diga luego que los invasores utilizan la prescripción adquisitiva de manera ilegítima. Porque ¿quién se hace cargo entonces de garantizar el derecho de vivienda, que es además constitucional y fundamental? Nadie. Entonces, una forma de compensar el interés individual respecto del interés general, usted lo puede encontrar en la usucapio, ¿no? En el que aquel propietario que no le da a los bienes su destino normal, que significa explotarlos, inclusive desde el punto de vista económico es más conveniente que lo utilice una persona que sí le da su destino natural. Y es legítimo que esa persona tenga la esperanza de convertirse en propietario. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos funciona la prescripción adquisitiva? Yo creo que no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que en Estados Unidos funciona la prescripción? ¿Que alguien podría meterse a la casa de otro en el condado de New Jersey y quedarse con la casa? ¿O lo sacarían? ¿Qué piensan ustedes? Porque se le quiere dar un sesgo ideológico para criticar a la prescripción adquisitiva, ¿no? Pero como este es un país socialista, ¿no?, se permite que personas que no son titulares se conviertan en titulares. Pero es que no tiene un fundamento socialista la prescripción adquisitiva para nada. Tiene un fundamento económico. La prescripción adquisitiva tiene un fundamento económico. Les decía, no hay bienes para todos, pero todos necesitan explotarlos y apropiarse de ellos. En Estados Unidos está la llamada posesión adversa, o adverse possession, para los que saben inglés. Posesión adversa o adverse possession. Primo hermano de la prescripción adquisitiva. En Estados Unidos es absolutamente factible que alguien se haga propietario de un bien, así no sea el dueño, sino solo por la posesión. Y mire usted la denominación gráfica, posesión adversa. ¿Se está dando cuenta usted del rótulo? O sea, es una posesión que es adversa al titular, que se le opone al titular. Y por el paso del tiempo, los plazos son muy distintos. Ustedes saben que allá no hay una codificación, ¿no? Una de las diferencias entre el sistema romano-germánico, del cual somos nosotros parte, o del civil law, como se le llama, con el common law, es que allá no importa tanto como aquí la codificación, ¿no? La partida de nacimiento del derecho positivo fue el Código Napoleónico, y a partir de ahí se codificó todo el derecho romano-germánico. Pero en el common law, que es el sistema, ahora hay que distinguir el common law anglicano del common law estadounidense, y en ambas figuras, en el common law británico y en el estadounidense, está la figura de la posesión adversa. Los plazos varían en base a los diferentes estados, son distintos, pero todos tienen que ver con la antigüedad de la posesión. Cutter y Ullen, dos exponentes del análisis económico del derecho. Richard Posner, el más conocido de los actuales que difunden el análisis económico del derecho, estudian la posesión adversa cuando hablan de la propiedad. Y su fundamento es económico. ¿Qué dicen los analistas económicos? Los analistas económicos dicen lo siguiente: a los bienes se le tiene que dar su mejor uso, ¿no? A los bienes se les debe asignar su mejor uso. Por ejemplo, cuando uno quiere transferir un bien, una casa, lo hace porque el uso que le significa para el vendedor es inferior respecto del valor de uso que le significa para el comprador. O sea, para mí, usar esa casa ya no vale tanto. Más vale el precio de la venta. Y para el que compra, el valor del uso de ese inmueble vale más que el valor del uso de ese dinero que va a pagar por él.
Entonces, lo que hace el derecho de contratos es regular la correcta asignación de valores, de usos a los bienes. Y en la prescripción adquisitiva pasa lo mismo, o la posesión adversa de la que hablan ellos. En la posesión adversa se le asigna el mejor uso a un bien, porque no está siendo explotado económicamente por una persona, que es su titular, y se permite que otro sí le dé ese destino económico. Entonces, se interpreta lo siguiente: así como cuando uno decide vender un inmueble, lo hace porque el valor de su uso ya no le es tan satisfactorio, se interpreta lo siguiente: del acto del no uso del titular, significa que él está valorando que el uso de ese bien ya no le es satisfactorio. Y mientras que cuando el que es el posesionario adverso, oponente, utiliza el bien, está dándole el mejor uso a ese bien. Se compensan los usos y funciona la posesión adversa. Los romano-germánicos hablamos de justicia. Los analistas económicos del derecho hablan de eficiencia. La eficiencia es la más óptima utilización de los recursos. Y allí se está haciendo una utilización óptima de los recursos. Los analistas económicos sustituyen el valor justicia por el valor eficiencia. Y en la posesión adversa ahí hay un valor eficiencia. Ahora, si traspolamos ese concepto, podemos verlo en la doctrina civilística. Decía Massot, los hermanos Massot hablan de este contenido económico de la prescripción adquisitiva. Obvio que no tenía la más mínima idea de lo que sería el análisis económico del derecho. En su época no se hablaba de esas cosas. Pero ya decía que económicamente, Massot, los hermanos Massot, decían que económicamente era más conveniente proteger al que estaba usando un bien que a aquel que no lo hacía. Y le convenía al derecho convertir en propietario al que usa los bienes. Entonces, allí pasaría la crítica de inconstitucionalidad que se le podría hacer a la usucapio. Además de que, aun cuando la Constitución diga que el derecho de propiedad es inviolable, como ya lo dijimos, ese concepto es decimonónico de la Revolución Francesa. Inviolable y sagrado, decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia revolucionaria. Pero ya no es ni inviolable ni sagrado, sino que tiene una función social. Bien, hemos dicho aquí, hasta aquí lo siguiente. Iniciamos el último tramo de la investigación, o de la exposición. En cuanto a la propiedad, que se ha abandonado su concepción individualista y se ha establecido hoy una concepción social a partir de la función social que tiene, de la función social que cumple, que exige armonizar los intereses individuales de los propietarios con los intereses generales de la sociedad. 2. La reivindicación es un mecanismo de tutela de la propiedad. ¿Ok? Que se distingue de la declaración de certeza o llamada equivocadamente mejor derecho de propiedad, porque solamente sirve para restituir la posesión y además para declarar quién es el propietario. En cambio, el mejor derecho de propiedad solamente es declarativo, solamente regula un caso en el que no haya desposesión. ¿Ok? Y no es correcto decir que en la reivindicación no se puede ver el mejor derecho de propiedad porque tiene esa fuerza restitutiva. En cuanto a lo usucapio, hemos dicho que es desde Roma la prueba de la propiedad y que es constitucional porque justamente se engarza o viene proyectada de la función social de la propiedad. ¿Ok? Ahora entremos al análisis de la confrontación que hay entre la reivindicación y la prescripción adquisitiva, que es a lo que hemos venido. ¿Cuándo se ven las caras estas dos instituciones? El artículo 927 del Código Civil especifica que la reivindicación no procede contra quien adquirió el bien por prescripción. Eso dice el 927. La reivindicación no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Ok. La norma parece ser clara, ¿no? Si es que alguien adquirió el bien por prescripción, entonces no debe ser despojado por la reivindicación.
La pregunta es, ¿cuándo opera la adquisición de un bien por efecto de la prescripción adquisitiva? ¿Cuándo? ¿Desde qué momento? El artículo 952 del Código Civil parece darnos una respuesta clara. La dogmática civil comparada y nacional también nos da una respuesta clara y contundente. Pero los que nunca han querido ver esto han sido los jueces, que han generado dos corrientes antagónicas para resolver este tema. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar desde aquí. Empecemos con el marco normativo, ¿ok? El análisis normativo, que por cierto es diáfano, es claro, es indubitable. El artículo 952 del Código Civil dice que quien adquiere un bien por prescripción puede entablar un proceso o un juicio para que se le declare como tal. Para que se le declare como tal. ¿Ok? Este artículo está diciendo, de una interpretación somera, de que si una persona ha cumplido con los requisitos de la prescripción adquisitiva, tiene la posibilidad, tiene la opción de iniciar un juicio para que se le declare como tal. Entonces, en un caso en el que alguien plantee la reivindicación contra una persona que ha estado en posesión por más de los 10 años, pensando en la prescripción larga, por más de los 10 años, ¿debe lograr la restitución por la reivindicación? ¿O el que está en posesión debe permanecer porque ya adquirió el bien? He ahí el debate. No hay sentencia que lo declare como dueño. No hay sentencia que lo declare como dueño. Pero cumple con el requisito de la antigüedad de la posesión, con el requisito de la posesión con animus domini. Es uno de los requisitos de la prescripción adquisitiva, el animus domini, o poseer como propietario, lo que significa no reconocer en otro la titularidad del bien. El inquilino no podría prescribir porque reconoce en el propietario que celebró con él el contrato de arrendamiento la titularidad del bien. El servidor de la posesión, que es el que recibe directivas del titular, tampoco tiene animus domini, no podría prescribir. Es el guardián, el vigilante que siempre se deja a veces en campos de cultivo, en fábricas, en tiendas o en casas. No podrían prescribir porque no tiene un animus domini. Pero quien se porta como si fuera el propietario, aunque no lo sea, el que se porta como si fuera el propietario está teniendo una posesión ad usucapione, o sea, una posesión que lo habilita para adquirir el bien por prescripción. Hay que hacer una acotación dogmática aquí. Ese inquilino que un día deja de pagar la renta, pero sigue en la posesión del bien, nadie le cobra y él no le paga a nadie, podría considerarse de que después de que deja de pagar la renta está desconociendo la titularidad del propietario y está adquiriendo la cualidad de ser un poseedor con animus domini, o está poseyendo a título de propietario. Pero si su origen fue el de ser un inquilino, su origen no fue con animus domini, sin embargo tiene como 20 años actuando con animus domini. El requisito de el animus domini o de poseer como propietario no se exige que sea desde siempre, se exige que sea por los 10 años, no importa que haya iniciado de otra forma. Está la conocida figura de la interversión en prescripción adquisitiva. Significa
Cambio de posición jurídica del posesionario. Ayer poseía como inquilino, hoy posee como dueño. Está habilitado. Algunos creen que el animus domini debe estar desde el inicio. No, lo que se requiere, el Código Civil lo dice bien claro, son 10 años. No que inicie.